Me llamo Lauren Mitchell. Tengo 34 años. Y el domingo pasado, mi hermana me mostró exactamente hasta dónde llegaría solo porque le dije que no. Estábamos en el patio trasero de mis padres en Phoenix, la parrilla aún humeante. Todos medio distraídos por la comida y charla informal cuando se acercó a la mesa del patio, tomó mi computadora portátil abierta con una mano y me dio este gesto perezoso. Pequeña sonrisa. ¿De verdad no me vas a prestar 10.000? Preguntó como si fuera la petición más normal del mundo. Ni siquiera tuve tiempo de responder antes de que se volviera hacia la piscina y se balanceara. Echó el brazo hacia atrás y lo dejó volar. El chapoteo fue más fuerte que la reacción de cualquiera. Todo el negocio, todas las campañas de mis clientes, meses de trabajo, desaparecieron. Bajo agua clorada mientras mi hermana se reía y decía, uy. Supongo que eso es, ¿qué pasa cuando no ayudas a la familia? Esperaba que alguien le gritara, que le preguntara si había perdido la cabeza. En cambio, mi padre simplemente se encogió de hombros, me miró y dijo, bueno, ese es el precio. Pagas por dejar de lado a tu propia hermana. Nadie me preguntó si estaba bien. No uno preguntó por la computadora portátil que paga todas mis cuentas. No grité, no lloré, no les di la escena que esperaban. Simplemente me acerqué al borde y metí la mano en el agua fría y saqué mi computadora portátil, viendo cómo la pantalla parpadeaba una vez y morir en mis manos. Lo puse sobre el cemento, el agua goteaba. Teclas como si se estuviera desangrando, y sonreí de una manera que me asustó incluso a mí. No discutí. Simplemente me sequé las manos, agarré las llaves del auto y me fui despidiéndome. Esa noche, solo en mi casa, tomé algunas decisiones en silencio. A las 6 de la mañana. De la mañana siguiente, cuando mi teléfono no dejaba de iluminarse con el nombre de mi hermana, ese fue el momento en que sabía que finalmente entendía lo que realmente significa perder algo. ¿Alguna vez tu propia familia te ha tirado la toalla? Te alejas del trabajo y la carrera profesional y luego, de alguna manera, te hacen sentir que todo fue culpa tuya. Quédate hasta el final de esta historia. Y verás exactamente cuál es el verdadero precio de la traición en una familia. De niño, siempre fui el niño que hizo todo bien. Me mantuve alejado de los problemas, saqué buenas notas, fui a Arizona State por marketing y construyó una carrera que realmente le permitió pagar las cuentas. A los 29 años, dejé mi trabajo en una agencia, comencé mi propio negocio de marketing digital y estaba ganando más de lo que jamás había tenido en mi vida. Compré una pequeña casa en Phoenix, pagué mis préstamos estudiantiles y, por primera vez, sentí que mi vida era realmente mía. Mi hermana Bri era lo opuesto. Ella es 2 años mayor que yo, y si le preguntas a mis padres, ella es la creativa. Abandonó la universidad comunitaria después de 1 año, pasó de ser camarera a camarera, ayudando a una amiga con una marca de ropa, y luego decidió que iba a ser una artista de joyería hecha a mano a tiempo completo y influencer. En realidad, eso significaba que vivía en casa de mis padres o en la mi padre transfirió el pequeño condominio a mi nombre por razones fiscales. Y ella siempre parecía necesitar un poco más de ayuda para que las cosas despegaran. Cuando empecé a ganar dinero de verdad, fue como en mi familia, se activó un interruptor. De repente, ya no era solo Lauren. Era la seguridad. La red. Empezó pequeño. Como cuando mi mamá dijo, a tu hermana le cortaron el teléfono. De nuevo. Puedes añadirla a tu plan. Será más fácil si todo está bajo control. Tu nombre. Así lo hice. Luego también se agregó la línea de mi tía Linda, porque el plan familiar era más barato si había más gente. Claro, yo era la indicada. Pagando la factura completa cada mes. Luego vinieron las suscripciones. Bri necesitaba Netflix solo para el fondo. Ruido mientras hacía pulseras. Necesitaba mi Amazon Prime para enviar suministros más rápido. Necesitaba mi Canva Pro y algunas otras herramientas porque todo vuelve cuando mi tienda explota. Le di mi nombre de usuario y le dije yo mismo no pensé que fuera gran cosa y volví a trabajar.
Lo más importante vino después. Cuando Bri quería un coche. No pudo obtener la aprobación por sí sola. Entonces, papá me llamó. Lo presentó como una oportunidad para invertir en el bienestar de tu hermana. Futuro. Me pidió que fuera aval de un préstamo para un Jeep Cherokee usado para que ella pudiera conducir a mercados y eventos temporales sin pedirles prestado el coche. Dudé, pero él insistió demasiado. Lo estás haciendo muy bien, cariño. Bri solo necesita un empujoncito. Al final no. No solo firmando como aval, sino también cubriendo la mayoría de los pagos cuando Bri tuvo meses de baja y no pudo hacerlo. Luego estaba el condominio en Tempe. En teoría, es mío. Mis padres lo transfirieron a mi nombre para una exención de impuestos y porque, en palabras de mi padre, tú eres el responsable. Bri se mudó temporalmente hasta que se recuperó. 3 años después, seguía allí, sin pagar alquiler, sin pagar servicios públicos, tratándolo como si fuera un loft de artista mientras yo me ocupaba de los impuestos de la propiedad y las reparaciones. Y encima de eso, estaban los préstamos que nunca fueron realmente préstamos. 4.000 aquí por inventario, 2.000 allí para una cámara para filmar vídeos de productos, un par de cientos para tarifas de proveedores, tarifas de mesas, cursos de marca, lo que sea. Siempre venía con la misma promesa, te lo devolveré en cuanto empiece a ganar dinero de verdad. Nunca lo hizo. Y cada vez que intentaba alejarme, mis padres decían cosas como, ella es. No es como tú, Lauren. ¿Entiendes el dinero? Ella no. Familia. Ayuda a la familia. Entonces, cuando mi hermana arrojó mi computadora portátil a la piscina, no se trató solo de una computadora arruinada. Máquina. Fueron años en los que la encubrí en silencio. Años en los que me dijeron que era egoísta cada vez que pensaba en decir que no. Ese chapoteo fue el sonido de mi despertar finalmente. Porque una vez que te das cuenta de que la gente que amas te ve primero como una billetera y como una persona. Segundo. ¿Cómo vuelves a la normalidad después de eso? Esa noche después de que yo salí de casa de mis padres y conduje a casa en completo silencio. Sin música, sin podcast, solo el sonido de mi propia respiración y el leve zumbido de la carretera. Entré en mi casa, dejé caer mis llaves en el cuenco junto a la puerta y puse a los muertos. La computadora portátil empapada en agua estaba sobre la encimera de la cocina como un cuerpo. Durante unos minutos, me quedé mirándola. Si me permitía. Siento que todo está bien, entonces supe que empezaría a gritar o me bloquearía por completo. Así que, en lugar de eso, hice algo en lo que siempre he sido bueno. Abrí mi escritorio de respaldo, me senté en mi escritorio, y traté toda mi vida como si fuera un proyecto de cliente. Abrí un documento en blanco y escribí una línea arriba. Lo que Bri consigue gracias a mí. Entonces empecé listado. Plan telefónico, Bri, mis padres, tía Linda, todos a mi nombre, todos a mi nombre. Factura. Cuentas de streaming, Netflix, Hulu, HBO Max, Spotify, todos conectados Bri TV, su teléfono, su tableta, Amazon Prime. Ella lo usa más que yo. Ordenar. Historia llena de suministros para manualidades y compras impulsivas al azar que apenas noté. Porque estaba demasiado ocupado para desplazarme. Canva Pro, otras herramientas de pago para diseño y marketing que tomó prestado para hacer logotipos y publicaciones sociales para una empresa que nunca parecía existir en ningún lugar más que en su imaginación. Luego, lo importante, el Jeep. Me sumergí en recibí mi correo electrónico y los documentos del préstamo. Mi nombre está en cada página. Junto al suyo. Cada aviso recordatorio del banco. Venían a verme y yo pagué la diferencia silenciosamente más veces de las que podía contar para que no le embargaran el auto. El condominio en Tempe. Declaraciones de impuestos prediales a mi nombre. Solicitudes de mantenimiento. La factura del fontanero de cuando se atascó el fregadero. En todos los aspectos importantes, era mi lugar. En todo lo que a ella le importaba,
era solo de Bree. Condominio en el que vivía gratis. Cuanto más me adentraba, más enferma me sentía. No era solo que hubiera sido generoso. Básicamente, había construido todo un ecosistema a su alrededor. Tenía un coche por mi culpa, un lugar para vivir por mi culpa, un teléfono por mi culpa, entretenimiento por mi culpa, herramientas para su negocio por mi culpa. Y eso no me bastó para ganarme un simple no. Revisé viejos mensajes. De mis padres. Todos los sutiles sentimientos de culpa. Ella simplemente no es como tú. Ya sabes cómo. Tu hermana lo es. No la hagas sentir como una carga, Lore. Pero la verdad era que ella era una carga. Y yo había sido quien llevaba su peso tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al ponerse de pie. Recto. En algún momento, la ira dejó de sentirse intensa y fuerte y comenzó a sentirme fresco y limpio. Tomé mi teléfono y llamé al proveedor de telefonía celular. Confirmé mi identidad, tomó aliento y dijo, quiero que cada línea de esta cuenta, excepto la mía, sea efectiva. Esta noche. El representante dudó, me preguntó si estaba seguro, me advirtió que el otro los teléfonos perderían la señal inmediatamente. Dije, esa es la idea. A continuación, inicié sesión en mis cuentas de streaming, fui a la configuración y cerré la sesión de todos los dispositivos. Contraseñas nuevas, largas y feas que no le diría a nadie por accidente. Eliminé su correo electrónico de mi hogar de Amazon, eliminó el método de pago que se había vuelto demasiado cómodo usando y configuró alertas para cualquier nuevo cargos. Luego abrí mi correo electrónico y busqué a Andrew Cole, el abogado. Un amigo de un grupo de networking me había recomendado una vez para bienes raíces y problemas familiares. En ese momento, había guardado él. Me puse en contacto contigo y pensé, ojalá nunca necesite esto. Entré en su sitio web y vi un programa gratuito de madrugada. Consulta y llené el formulario con manos temblorosas. Escribí exactamente lo que estaba pasando, que mi hermana estaba viviendo en un condominio que legalmente era mío, que no pagaba el alquiler, que había destruido mi computadora portátil después de que me negué a darle $10,000, que mis padres me estaban presionando para que siguiera financiando su vida. 15 minutos después, llamó. Su voz era tranquila, práctica, la amable de estabilidad que necesitaba. Me pidió detalles sobre el condominio, el préstamo, si había un contrato de arrendamiento. No lo había. Entonces no es inquilina. Es una invitada. Dijo. Lo que significa que puedes eliminarla. Solo tiene que estar documentado. Correctamente. Redactaré un aviso para ti esta noche. Lo enviarás por correo electrónico y te lo enviaremos. Una carta certificada mañana. No discutas con ella. No negocies. Solo sigue el proceso. Cuando colgué, abrí mi documento de nuevo y miré la lista. Para la primera vez, no vi obligaciones. Vi salidas. Cada partida era un cable que podría desconectarme. Cada favor que me habían hecho sentir culpable era algo que podía cancelar con una llamada telefónica, un restablecimiento de contraseña, un trozo de papel firmado. Alrededor de las 2 de la mañana, me recosté en mi silla, exhausto, pero extrañamente lúcido. Mi hermana pensó que tirar mi portátil a una piscina era un castigo. No tenía ni idea de que lo único que hizo fue voltear un interruptor en mi cabeza. Y para cuando salió el sol, la vida que había construido a mis espaldas estaba a punto de empezar a derrumbarse. Decisión tranquila a la vez. Debí haberme quedado dormido 1 o 2 horas porque lo siguiente que recuerdo es que mi alarma sonó a las 6 de la mañana y mi teléfono ya vibraba en mi mano. La pantalla estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes. El mismo nombre una y otra vez. Bri. Primero eran llamadas regulares, luego intentos de FaceTime, luego un flujo de mensajes de texto que llegan por Wi-Fi. ¿Por qué mí? El teléfono no funciona. Lauren, pasó algo con el plan. Contéstame ahora mismo. Revisé la pila de notificaciones y no abrí ninguna.
Unos minutos después. Más tarde, apareció el nombre de mi madre, luego el de mi padre. Los dejé sonar también. Fue casi gracioso de una manera enfermiza. Durante años, fui yo quien temía decepcionarlos. Y ahora, en el momento en que dejé de pagando todo, ellos fueron los que entraron en pánico. Antes del amanecer, preparé café, me senté en mi escritorio y saqué la cuenta del préstamo del auto. El saldo, el historial de pagos, la morosidad. Avisos que había ocultado discretamente para que el banco no se llevara el Jeep. Todo me miraba fijamente. Me devolvió la mirada. Sentí una opresión en el pecho, pero esta vez no por culpa. Era ira. Agudo y concentrado. Llamé al prestamista, revisé el preguntas de seguridad, y cuando la representante me preguntó cómo podía ayudar, dije, soy un aseo bar en un vehículo que la otra parte está usando sin pagar. Me gustaría discutir la recuperación. Hubo una pausa mientras ella sacaba el archivo, luego un tono más cuidadoso. Ella preguntó si el auto estaba en mi dirección. Le dije que no, que estaba en un condominio que yo, propiedad en Tempe, donde vivía mi hermana. Di la dirección, confirmé nuevamente que mi nombre estaba en el título y la escuché mientras explicaba el proceso. Podrían enviar una grúa ese mismo día, sin previo aviso, siempre y cuando fuera en un estacionamiento público o accesible. Firmé la autorización. Mientras ella todavía estaba en la línea, colgaba electrónicamente y me imaginé a Bri despertándose tarde, arrastrando los pies afuera. Zapatillas, viendo un lugar de estacionamiento vacío donde solía estar su preciado Jeep. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí mal. Me sentí equilibrado. Los mensajes seguían llegando. Mi teléfono está completamente muerto. No puedo llamar a nadie. ¿Qué hiciste? Será mejor que arregles esto entonces. ¿Cancelaste mi línea? ¿Estás en serio? Pongo el teléfono boca abajo y abro la cuenta de mi tarjeta de crédito. Si cancelo el plan telefónico. Y al ir tras el coche, cortaban los cables obvios, esto era desenterrar las raíces. Revisé mis declaraciones. Línea por línea, resaltando todo lo que no pude reconocer inmediatamente. Pequeño cobra principalmente $30 aquí, $70 allá, aplicaciones aleatorias, sitios de ropa boutique que yo recomendaría. Nunca había oído hablar de una serie de películas de alquiler que no había visto. A primera vista, parecen el tipo de cosas te olvidas de eso, pero sumando en 6 meses, el total fue un poco más de $2,000. Recordé el día que Bri me agarró la billetera al salir por la puerta. Solo usa tu tarjeta para comprar en Starbucks. Mi aplicación está rara, dijo. Riendo. Ella había traído una bebida, unos pasteles que no pedí y yo nunca volví a pensar en ello. En algún momento de esa carrera por el café, había memorizado mi números o tomé una foto. Llamé a la compañía de la tarjeta y les dije que creía en un familiar había estado haciendo cobros no autorizados y leyó la lista. El agente me preguntó si quería. Denúncialo como fraude y solicita una nueva tarjeta. Sí, dije sin dudarlo. ¿Y yo? Quiero que la eliminen como usuaria autorizada si está ahí por cualquier motivo. Comprobado. Yo había accedido a eso una vez también en el de ayudarla a construir su historial crediticio. Lo solucionamos en menos de un minuto. Como él se presentó una denuncia por fraude y llegaron más mensajes por Wi-Fi. Bri de nuevo, ¿por qué mi? Tu tarjeta fue rechazada. Mi app de Uber dice que el pago falló. Estás loco de verdad. ¿Lo sabías? Entonces, papá, llámame ahora. Terminé. Primero con el banco. El agente me dijo que la investigación podría llevar algún tiempo, pero que los cargos serían revocados provisionalmente mientras los revisaban. Cuando colgamos, finalmente abrí mi correo electrónico. Sentado en la parte superior de mi bandeja de entrada había un mensaje de Andrew Cole con el asunto. Aviso de desalojo, borrador adjunto. Hice clic. La carta era breve,
formal y dolorosamente clara. Decía que Bri estaba ocupando mi propiedad sin contrato de arrendamiento, que yo estaba terminando su permiso para quedarse y que ella tenía 30 días para desocupar. Se mencionaba la dirección, mi propiedad y las soluciones. Podría seguir adelante si se negaba. Solo tenía que firmarlo y enviarlo. Añadí mi firma electrónica, respiré hondo y la reenvié al correo electrónico de Bree con una simple línea. Por favor, vea el archivo adjunto. No explicación, sin disculpas. Entonces, siguiendo las instrucciones de Andrew, yo envió el documento para que se enviara por correo certificado a la dirección del condominio. En algún momento entre la programación del envío y al cerrar mi portátil, mi teléfono empezó a vibrar sin parar otra vez. Bristex había pasado de la confusión a la rabia. Me estás echando. No puedes hacer esto. Ese lugar también es mío. Literalmente me estás arruinando la vida por una tontería. Portátil. Dejé el teléfono y miré la lista que había hecho la noche anterior. La mayoría de los elementos ahora están tachados. La línea telefónica se ha ido. Transmisión y suscripciones. Cerrado. Acceso a tarjeta de crédito cortado. Chip camino a un depósito de remolque. Alojamiento gratuito. Oficialmente la cuenta regresiva. Afuera, el sol estaba ascendiendo, tiñendo el cielo de blanco. El azul brillante de Arizona que solía amar. Por una vez, sentí que me pertenecía. Mi hermana pensó que me había castigado cuando tiró mi portátil a la piscina. No tenía ni idea de que el verdadero castigo era despertando a un mundo donde finalmente dejé de fingir que le debía todo. Y para cuando llegó el remolque. Cuando el camión llegó a ese condominio en Tempe, era demasiado tarde para fingir que nada había cambiado. No tardó mucho. Para que las consecuencias llegaran a mi puerta. Alrededor de las 10 de esa mañana, justo cuando yo estaba empezando a responder correos electrónicos de clientes y a fingir que tenía una vida normal, alguien empezó a golpeé la puerta de la casa con tanta fuerza que los marcos vibraron. Ni siquiera tuve que mirar para saber quién era. Abre la maldita puerta. Lauren. La voz de Bree atravesó la madera. ¿Qué le hiciste a mi auto? El corazón me dio un vuelco, pero mis manos estaban firme. En lugar de ir a la puerta, tomé mi teléfono, abrí la cámara, y comencé a grabar mientras caminaba hacia la entrada. No la abrí. Solo. Miré por la mirilla y la vi pasearse por la entrada de mi casa como un animal enjaulado. Llevaba el pelo recogido en un nudo desordenado. Todavía llevaba leggings y una sudadera enorme, y tenía esa mirada salvaje que tenía cada vez que pensó que estaba perdiendo el control. Se lo llevaron, gritó, pateando el fondo de la puerta. Una grúa apareció y se llevó mi jeep. Mi jeep, Lauren. Dio un golpe a la puerta con la palma de la mano. Sé que hiciste esto. Tú y tu estúpido dinero y tus estúpidos viajes de poder. Abre esta puerta y arréglala. Yo me aclaré la garganta y levanté la voz lo suficiente para que pudiera oírme a través del bosque. No es tu jeep, Bri. Es los bancos. Y mi nombre está en ese préstamo, ¿recuerdas? Hubo un instante de silencio. Entonces se rió con una risa aguda y cruel. Ah, así que es así. Me cancelas el teléfono, me cortaste la tarjeta, me quitaste el coche, ¿y ahora qué? ¿Me estás desalojando? Golpeó la puerta de nuevo. Estás haciendo todo esto con una laptop. ¿Una laptop, Lauren? No respondí. Pasó de gritar a chillar, pasando por insultos, llamándome desalmado, loco, un maniático del control que siempre necesitaba sentir superior. En un momento dado, gritó, ¿crees que eres mejor que todos solo porque sabes cómo pagar las cuentas? Eso casi me hizo reír. Casi. Lo que realmente hice fue presionar el botón lateral de mi teléfono y marcar al 911. Con la grabación aún en marcha, di un paso atrás. Desde la puerta mientras hablaba en voz baja con el operador, le dije que mi hermana estaba fuera,
que estaba golpeándola me negaron a salir, que ya había habido daños materiales en las últimas 24 horas. Me dijeron que me quedara dentro, mantén la puerta cerrada y espera a que lleguen los oficiales. Cuando el escuadrón. El coche se detuvo y vi desde la ventana delantera como un agente bajaba y se dirigía directamente hacia Bri. Había muchos gestos, algunos señalando mi casa. La voz de Bree se alzó aún más fuerte. Sobre la familia, la traición y las reacciones exageradas. Unos minutos después, el oficial Hayes llamó a mi puerta y esta vez abrí. Parecía cansada, pero amable. El tipo de cansancio que dice haber visto esta misma situación más veces de las que puede contar. Le mostré el vídeo, el textos, explicó lo que había pasado con la computadora portátil y el dinero. Ella escuchó, asintiendo lentamente. Legalmente, dijo cuando terminé, lo has hecho todo bien. Ella no tiene ningún derecho a estar aquí si le dices que se vaya. Si vuelve y hace esto otra vez, quizás quieras. Considere una orden de alejamiento. Sé que es de la familia, pero eso no la pone por encima de la ley. Detrás de ella, Bri estaba, de pie en la acera, con los brazos cruzados y el rostro enrojecido por la furia y la humillación. Cuando el oficial le dijo que tenía que irse, que no podía volver a golpear mi puerta, Bri gritó junto a ella, me estás arruinando la vida, Lauren. De hecho, me estás arruinando la vida por unos aparatos electrónicos estúpidos. No salí al porche. Solo la miré y le dije con mucha calma, no, acabo de terminar de financiarlo. Después de que el coche de policía se alejó, mi teléfono se iluminó. De nuevo, esta vez con el nombre de mi papá. Respondí más por curiosidad que por nada. Ni siquiera me dijo hola. ¿En qué demonios estás pensando? Espetó. Tu hermana está histérica. Le quitaste su auto, su teléfono, su lugar para vivir. Una mala decisión. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Papá, no es una mala decisión. Ella es. He estado usando mi tarjeta de crédito sin permiso durante meses. Más de $2,000. No ha pagado ese auto en casi un año. Lleva 3 años viviendo gratis en mi condominio. Y me destrozó. Portátil porque no le daría 10.000 más. Hubo una larga pausa en la línea. Yo podía oírlo respirar. Nos dijo que exagerabas. Finalmente dijo, ella dijo que te ofreciste, luego cambiaste de opinión y ahora la estás castigando. De hecho, se rió, un sonido breve y sin humor. Claro que sí. Le dije sobre la denuncia por fraude, los extractos bancarios, la orden de desalojo del abogado. Lo expliqué todo claramente. No. Endulzar la conversación, sin disculparse. Al otro lado, podía escuchar a mi mamá. Llorando silenciosamente como si estuviera parada junto a él con el teléfono en altavoz. Lauren, cariño, susurró, es tu hermana. Cometió un error. Simplemente. No entiende el dinero como tú. Ya sabes cómo es. Sí. Dije, mi voz plana. Sé exactamente cómo es. Y tú también. Simplemente no quieres. Admítelo. Mamá intentó recurrir a la culpa. Dice que va a estar en el calle. Dice que la estás desechando. ¿De verdad es eso lo que quieres? Yo. Cerré los ojos y respiré. Quiero que ella sea responsable de sí misma. Una vez. No la voy a tirar. Simplemente ya no voy a amortiguar el aterrizaje. Después de colgar, la tía Linda comenzó a enviar mensajes de texto con párrafos largos sobre cómo el dinero va y viene, pero las hermanas son para siempre. Cómo dejaba que el éxito me cambiara. Cómo debería recordar con quién compartía habitación cuando éramos niños. Unas horas después, Bri hizo una publicación en Facebook sobre familiares codiciosos que roban coches y casas y los utilizan como armas dinero. Amigos en común comenzaron a intervenir, algunos defendiéndola ciegamente, otros me envió un mensaje privado para preguntarme si todo estaba bien. No me apresuré a comentar.
No escribí una llamada importante. Hilo con capturas de pantalla y pruebas, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Denuncié la publicación por acoso, bloqueé a un par de los idiotas más ruidosos y volví a mi trabajo. Porque aquí está lo que finalmente entendí. Cualquiera que quisiera verme como el villano lo haría, sin importar cuántos hechos. Se las entregué. Las personas que realmente me conocían no necesitaban una presentación de diapositivas para captar la imagen. Esa tarde, mientras estaba sentado en mi escritorio con el teléfono boca abajo y el correo electrónico abierto, me di cuenta de algo más. Por primera vez en mi vida, la persona más ruidosa y dramática de la familia no estaba escribiendo la historia. Yo sí. Y por más desordenado y doloroso que fue ese día, una parte de mí casi se sintió aliviada. Porque una vez que dejas de ser la buena hija cuyo trabajo es mantener a todos cómodos, hay una libertad aterradora que permite finalmente que la gente se sienta incómoda con la verdad. 18 meses después, el correo electrónico del tribunal apareció como cualquier otra notificación. Fue breve y seco. Solo una nota de que Bri había completado con éxito su libertad condicional. Sus horas de servicio comunitario fueron registradas. Sus pagos ascendieron a fecha. Legalmente, todo el lío estaba cerrado. Emocionalmente, no tanto. Por entonces mi vida parecía muy diferente desde el día que tiró mi computadora portátil a la piscina. Tenía una MacBook nueva. Obviamente, había actualizado mis sistemas y hecho copias de seguridad de todo. En 3 lugares diferentes y reforcé los contratos con mis clientes. Mi negocio había crecido, no de forma ostentosa. El éxito de la noche a la mañana, pero en números estables y sólidos. Tuve más referencias, mejores límites y un nivel de concentración que no sabía que me faltaba cuando la mitad de mi energía mental se iba a poner en práctica. Chimeneas en forma de corazón. También construí algo que nunca pensé que tendría con mis padres. Distancia honesta. Veía a mi mamá a tomar un café una vez cada 1 o 2 meses. Solo nosotros dos. A veces hablábamos de cosas ligeras como su jardín o cualquier club de lectura al que se hubiera unido. A veces las conversaciones eran más profundas. Ella admitió una tarde temblorosa mientras tomaba té helado que ver abrí con un vestido naranja. El chaleco que recogía basura le había roto algo. No porque no mereciera consecuencias, dijo mamá en voz baja. Pero porque me di cuenta de cuántas veces la protegimos de ellos y cuántas veces te los impusimos a ti. Mi padre avanzaba más lentamente, como un gran barco intentando girar en un canal estrecho. Nunca me dio una disculpa dramática, pero dejó de pedirme que arreglara las cosas. Cuando le dije que no iba a venir a la gran familia, vacaciones todavía, él simplemente asintió y dijo, lo entiendo. En lugar de sentirse culpable tropezando conmigo. Era nuevo. Era frágil, pero era real. En cuanto a Bri, se convirtió más un rumor que una presencia. Escuché que se mudó de nuevo con mis padres por un tiempo, y luego a un pequeño apartamento. Con una compañera de piso. Escuché que trabajaba en un comercio minorista, fichando al entrar y salir como todos los demás. Escuché que había dejado, le decía a la gente que estaba a punto de estallar y empezó a decir cosas como, solo estoy tratando de mantener la cabeza en alto. Agua. No aceché sus redes sociales. No pedí actualizaciones. Cuando su nombre apareció, dejé que otros hablaran y mantuve mi rostro neutral. Había tomado mis decisiones. Ella vivía con las suyas. La primera vez que la volví a ver, no fue en una reunión familiar dramática. Fue en el lugar más común. Posiblemente, una tienda de comestibles. Estaba empujando un carrito por el pasillo de alimentos congelados. Estaba tratando de decidirme entre 2 marcas de dumplings, cuando escuché a alguien decir mi nombre muy suavemente. Lauren. Me giré y allí estaba. Sin delineador dramático, sin atuendo elaborado, solo unos vaqueros, una camiseta descolorida con un logo de una tienda que conocía que pagaba unos $15 por hora, y una placa con su nombre sujeta al pecho. Parecía mayor. No estaba en mal estado. De alguna manera, solo que menos brillante.
Tenía líneas tenues alrededor de los ojos que no recordaba, y un cansancio en sus hombros que reconocí porque lo había llevado durante años. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Cualquier cosa. Nos quedamos mirándonos fijamente, ambos sabiendo que hubo un momento en que habríamos compartido un dormitorio, compartido ropa, compartido secretos, y luego allí ya era hora. Tragó saliva con dificultad. Sé que no debo molestarte, dijo, mirando hacia abajo. Pero solo quería decir algo, si te parece bien. La orden de restricción había expirado con su libertad condicional. Técnicamente, no estaba infringiendo nada al quedarse allí. Podría haberme ido, y una parte de mí lo consideró. Pero otra parte, la única que se había sentado en terapia y había desempacado cada capa desordenada de nuestra infancia, era curioso. Puedes hablar, dije con cuidado. No prometo nada, pero puedes hablar. Ella asintió, sus ojos brillando de una manera que no había visto desde que nos conocimos. Eran niños. Lo siento, dijo, y esta vez no hubo drama. No intento de actuación. Su voz tembló al pronunciar la palabra. Para la computadora portátil, para el dinero, por la forma en que te usé. Me dije a mí mismo que merecía tu ayuda porque éramos familia. Porque tú estabas mejor y yo estaba pasando apuros. Me reconcilié. Todas estas historias en mi cabeza sobre que eras egoísta para no tener que mirar lo que estaba haciendo. Pero ahora lo sé. Yo sé que te robé. Sé que te asusté. Sé que te hice sentir como si no importaba menos que estuvieras arreglando mi vida. Sentí que algo se retorcía en mi pecho ante eso. Una mezcla de ira y dolor y un extraño e inesperado indicio de alivio. No me interesaba hacérselo más fácil, pero tampoco me interesaba, fingiendo que esta conversación no significaba nada. Sí, lo hiciste, dije en voz baja. Tú hizo todo eso. Ella asintió de nuevo, una lágrima deslizándose por su mejilla. Ella no lo limpió dramáticamente. Simplemente lo dejó caer. La libertad condicional fue un desastre, admitió. Con una risita sin humor. El servicio comunitario era una porquería. Tener que devolver cada. El dólar era una porquería. Pero lo peor fue darme cuenta de que nunca había estado tan indefenso. Como les dije a todos que era. Simplemente no quería crecer porque era más fácil te dejo ser el adulto para ambos. Nos quedamos allí en el pasillo congelado, el zumbido de los congeladores llenando el silencio entre sus frases. No te pido que me perdones, añadió rápidamente. Quiero decir, si alguna vez lo haces, sería increíble, pero lo entiendo si no puedes. Solo necesitaba que supieras que sé lo que hice y que ahora estoy tratando de ser diferente. Por mi cuenta. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada año que habíamos pasado en nuestra antigua habitación compartida, todas las vacaciones que me había perdido recientemente, cada vez que había querido una hermana y en su lugar contrajo un parásito. Agradezco que lo digas, dije por fin. Y me alegro de que te hagas responsable. De verdad que sí. Sus ojos se dirigieron hacia arriba. Mía, esperanzada por medio segundo, luego cautelosa de nuevo. Eso significa. Significa no voy a fingir que nada de esto pasó. Lo interrumpo suavemente. Significa que no voy a volver a cómo, las cosas estaban así. No te estoy prestando dinero. No estoy firmando nada. No estoy siendo tu plan de emergencia. Si volvemos a tener algún tipo de relación, será pequeña, lenta y con mucha claridad. Términos. Y puedo alejarme en el segundo en que siento que estás cayendo en lo viejo. Patrones. Sin culpabilidad, sin discursos sobre la familia. Ella se estremeció un poco ante eso, pero asintió. Es justo, susurró. De lo justo. Honestamente, no nos abrazamos. No hubo música dramática, ni sanación instantánea. Simplemente nos quedamos de pie. Allí un momento más. Dos adultos que finalmente se habían visto obligados a crecer de maneras muy diferentes. Y luego fuimos. De vuelta a nuestros carros. Mientras me alejaba,
me di cuenta de algo importante. Para él, por primera vez en mi vida, no me definía por quién era para ella. No la Salvador, no el banco, no el villano en su historia de Saab, solo yo. Más tarde, cuando yo se lo conté a mi terapeuta, ella sonrió y dijo, hiciste lo más difícil. La mayoría de la gente tiene que hacerlo. Te elegiste a ti mismo sin necesidad de destruir a nadie más para hacerlo. Y eso más que cualquier orden judicial o autoembargado fue la verdadera venganza. No ver a Bree sufrir, no tener la última palabra, pero negarme a devolver mi vida a la misma dinámica que casi me devoró por completo. Si algo he aprendido de todo esto, es que la familia. La lealtad sin límites no es amor. Es autodestrucción. Decir que sí hasta que. No tener nada no te hace una buena hija ni una buena hermana. Solo te deja vacía. Las personas que realmente. El amor no te pide que te prenda fuego para mantenerlos calientes. Aprenden cómo construir su propio fuego, incluso si les lleva más tiempo, incluso si fracasan. Pocas veces. Entonces, si tienes tu propio brie en tu vida, alguien que te llame manipulación amorosa y robo, ayudarse a sí mismos, esto es lo que quiero que hagas. Escucha. Puedes parar. Puedes decir que no. Tienes derecho a proteger la vida por la que trabajaste, incluso si las personas que. Me beneficié de tu silencio. Te llamo cruel por finalmente hablar. Porque al final del día, el verdadero castigo no es perder el acceso al dinero, al coche o al sofá de otra persona. El verdadero castigo es despertar una mañana y darte cuenta de que la persona a la que has estado drenando no está dispuesta a sangrar. Para ti nunca más. Y si eres tú quien ha estado sangrando, no le debes una disculpa a nadie por finalmente decidir para sanar.